Estamos con Nicolás Delgado, periodista del Observador. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, muy bien. Venís siguiendo este tema. Sí, hace un rato largo ya y se ha convertido de a poco en una telenovela. Sí, la caja se sigue sacando, se siguen sacando cosas dentro de la caja con el gran tema Pluna, ¿no? Es que había mucha cosa escondida también, ¿no? Hace poco informábamos sobre una cláusula de indemnidad emitida por el Ministerio de Economía, Sí, que se comprometía a no demandar a Juan Carlos López Mena. sí. Y bueno, hace algunas horas nos encontramos con otro capítulo interesante desconocido también, que es la demanda presentada por el ex abogado de López Mena, que lo acompañó en un montón de instancias. Con lo cual sabe mucho, tiene mucha información. Sabe mucha información. Él lo que reclama son haberes impagos y un daño moral también, el resarcimiento por el daño moral, por una actividad que desarrolló entre el 3 de octubre de 2012 y el 23 de mayo de este año. Es mucho tiempo. Y en ese tiempo asesoró a López Mena en el caso Pluna. Ahora, esto podría ser un juicio laboral más, digamos, donde un ex trabajador le reclama a su ex patrón haberes impagos, como tú decías, un daño moral, quizás por la forma en que se desvincularon. ¿Por qué es importante para la opinión pública? Es importante porque al explicar el abogado en qué asesoró a López Mena, para poder fundamentar los saberes que no le pagaron, de esa manera devela reuniones, cuenta encuentros con las máximas autoridades nacionales, desde el presidente de la República hasta los ministros, el presidente del Banco República, Fernando Caloia, en los cuales, bueno, se sucedieron algunos hechos que lindan con la ilegalidad. Quiere decir que, claro, era una relación entre privados, pero donde se trataban asuntos públicos. Sí, claro. Él lo que hace es contar cómo, cuándo y de qué manera asesoró a López Mena. Y en ese cómo, cuándo y en qué asesoró entran algunos protagonistas, como decía, el presidente de la República. En esta demanda, él cuenta algunos episodios muy interesantes, entre ellos una reunión con Mujica y un grupo de asesores y ministros en Torre Ejecutiva el 5 de octubre, en el cual dice que el gobierno presionó a López Mena para que se hiciera cargo del aval bancario de 13 millones de dólares que responde a Cosmo, para que presentarse al remate de los aviones. Está Todo claro. arranca ahí. Lo interesante de esta demanda es que dice algunas cosas y otras se esconde o se guarda. A lo que voy, revela mucho que no se sabía, por ejemplo, esta reunión en Torre Ejecutiva con Mujica, con López Mena, en el cual el gobierno presiona a López Mena, pero no da muchos detalles sobre qué fue lo que se habló. Sobre el contenido. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que Roca es muy hábil. En un primer momento, cuando inicia la demanda, el texto que presenta dice que él participó de repetidas reuniones con autoridades al más alto nivel del gobierno, el Banco República y el sistema político. Esto lo dice en junio. Al decir esto, dice, yo tengo cartas que mostrar, y no las muestra. Ahora, hace 2 días, mostró algunas cartas, presentó la demanda y relata algunos episodios en los cuales está involucrado hasta el presidente de la República, de presiones a López Mena para que se haga cargo del aval. Claro, después está lo otro. No dice algunas otras cosas. Por ejemplo, en esta demanda dice que en esa reunión el clima era tenso y crispado y pude constatar que López Mena se encontraba ensimismado. Eso lo dice acá en el texto de la demanda. Eso dice... La demanda es esta. Esta es la demanda. La podemos mostrar. Son unas cuantas páginas. ¿Ya te la leíste toda? Sí. Como decía, tiene muchos episodios, muchísima información. Que para un periodista es muy difícil acceder, porque ahí eran obviamente 2 partes, el gobierno por un lado, un empresario por el otro, y no había un tercero sentado en una mesa. El tercero en este caso era este abogado. Claro, en la reunión, por ejemplo, del 5 de octubre, Sí. 5 días después de la subasta de los aviones, vuelvo a repetir, en Torre Ejecutiva, piso 11, en la presencia de Mujica estaba Mujica, Lorenzo, Apesteguía, Brescia, Baraybar y Caloia, 6. Y del otro lado de la mesa, López Mena. Luego ingresa Roca y dice sentir que el gobierno lo presiona. ¿Cómo lo presiona el gobierno? Le dice, López Mena, Apesteguía es el que lo dice, según Roca, usted debe firmar como garante del aval que se le otorgó a Cosmo.
López Mena dice, no, de ninguna manera. Eso es lo que nos cuenta Roca. Ahora, ¿qué no nos cuenta Roca? ¿Cuál es la carta que se guarda bajo la manga? Bueno, no nos cuenta qué fue lo que dijo el presidente, por ejemplo. ¿Qué se habló en esa reunión? Sí sabemos que Aspesteguía le extendió un documento y le pidió a López Mena que firmara y que López Mena se resistió. Se negó. Ahora, ¿qué dijo Mujica? Esa es una pregunta que seguramente el fiscal de crimen organizado Le va a hacer a Roca. le va a hacer a Roca. Además, se presentaron como testigos 10 personas, entre ellos algunos miembros del gobierno. Solicitó que citara como testigos en esta causa civil a todos los que participaron en esta reunión. Vuelvo a repetir, Mujica, Lorenzo, Aspesteguía, Brescia, Baráibar, Caloia. Estamos hablando de la cúpula del gobierno. Por lo tanto, esta demanda civil de reclamo de haberes impagos, que él intenta demostrar que asesoró a López Mena, se convierte en una pieza clave del caso Pluna. ¿Hay otros elementos así tan pesados como esa reunión que describe en la demanda? Creo que esa reunión es un poco la clave del asunto. Es un poco la reunión posiblemente más tensa que haya existido. Y recordemos que muchos meses después, López Mena termina asumiendo el compromiso y termina haciéndose cargo del aval. Con lo cual, la intención del gobierno dio sus frutos. Ahora, lo que dice el abogado es que López Mena no estaba dispuesto a hacerlo porque él no se sentía comprometido, porque nunca estuvo comprometido en el negocio. Él estaba por fuera y lo involucran. Es bravo, ¿no? Uno no sabe muy bien, esta historia es tan compleja que no sabe muy bien a quién creerle. Porque también López Mena naturalmente tenía una relación con Cosmo, como también fue demostrado por la prensa, es decir, tenía un interés a través de Cosmo de participar de esa subasta y de adquirir esos aviones. Acá Roca tira una piedrita, también en ese sentido, que va en la línea de probar que el vínculo entre Hernán Calvo, representante de Cosmo, el caballero de la derecha, y López Mena, era mucho más cercana de lo que dice López Mena. Recuerda, por ejemplo, que en el mes de abril de 2012, 6 meses antes de la subasta de los aviones, presentaron un proyecto en el Ministerio de Transporte de transporte fluvial para unir Montevideo con Buenos Aires. La empresa, el representante de esa empresa, vuelvo a repetir, 6 meses antes de la subasta de los aviones, el representante de esa empresa era Calvo Sánchez. Y a quien le iba a arrendar los barcos era a López Mena. Entonces, resulta un poco complicado creer que el vínculo entre López Mena y Calvo Sánchez era como López Mena dice. O sea, no existía un vínculo comercial estrecho. Sí. Está claro además que acá está hecho en un juzgado, es decir, no es lo mismo una versión de prensa, decirlo en una entrevista, que decirlo en el juzgado. Es decir, todo esto obviamente pasa a engrosar esta causa, que como decíamos es una demanda entre un ex abogado y su ex patrón, pero que da mucha información, ¿no? Y Roca, para atajarse un poco, para cubrirse, para darle más fuerza a su testimonio, cita a declarar o solicita la citación también de toda la oposición. ¿Por qué? Porque el mismo 5 de octubre, 4 días después del remate, López Mena y Roca se reúnen con representantes de la oposición, Heber, Bordaberry, Larrañaga, y luego, de noche, se reúne en Torre Ejecutiva con Mujica. Entonces, de alguna manera, lo que busca Roca es decir, lo que estoy diciendo es la verdad. Y para eso solicita la citación de un montón de testigos. El punto está en si el testimonio de Roca llevará o no a Mujica a la justicia de crimen organizado. A priori, parecería que sí, pero bueno, la justicia es lenta, es un caso muy complejo. Lo cierto y concreto es que el abogado de López Mena, el ex abogado, aportó una prueba fundamental que compromete al presidente de la República en un caso que hasta ahora lo tenía por fuera. Y que Roca muestra algunas cartas, cuenta algunas cosas, pero se guarda otras. Y esas otras se las guarda seguramente para decirlas en el juzgado. ¿Sabemos si van a ser citados como testigos todas esas personas que participaron de la reunión como pretende Roca? Todavía no lo tenemos confirmado, eso lo va a decidir la jueza Merialdo. Lo que sí tenemos información es que el fiscal de crimen organizado, Juan Gómez,
citará a Roca o bien solicitará la demanda civil presentada por Roca para incorporarla como prueba en una causa en la cual ya hay 6 procesados. En la otra causa, en la macro causa del caso Pluna. Es que esto va directo a la macro causa del caso Pluna. Porque habla de la macro causa y revela algunos aspectos que hasta ahora se mantenían ocultos y que resultan fundamentales. Vuelvo a repetir, sin vueltas, Roca dice que el gobierno, en presencia de Mujica, presionó a López Mena para que asumiera el aval dado por Cosmo cuando a él no le correspondía. Es una acusación fuerte. Sí. Nicolás, yo no leí la demanda, tú la leíste. Te voy a hacer una pregunta que seguramente no me vas a contestar o no vas a saber contestar. Pero el abogado de López Mena, con todo esto, ¿está perjudicando a López Mena o en algunas cosas le puede estar dando una mano? Porque si él cuenta que López Mena fue presionado por el gobierno, de alguna manera compromete bastante más al gobierno que a López Mena. Sí, es cierto, pero también compromete a López Mena al revelar, y él destaca que en la causa de crimen organizado eso no está, y a López Mena cuando fue a declarar no le preguntaron, al revelar este vínculo entre Calvo Sánchez y López Mena, que digamos que es un elemento que a López Mena lo deja muy mal parado a nivel judicial, y que va en sintonía con los mails que envió Antonio Álvarez Hernández, presidente de Cosmo, titular de Cosmo, a Calvo Sánchez, mail que reveló el diario El País. Sí. Entonces, lo que dice Roca va en sintonía con lo que expresan los mails, con lo cual esta demanda no deja muy bien parado a López Mena. Sí dice que el gobierno lo presionó, pero también da a entender que López Mena planificó esto junto con Calvo Sánchez, algo que él niega, que el empresario niega.